Sí, doctora, yo era la que le quería hacer una pregunta. Dime, corazón. Este, ¿Se podría recetar la vitamina B12 para que nos ayuden con el melasma? No, no tiene ningún efecto la vitamina B12 sobre el melasma. Entonces, ninguna, no se relaciona con ninguna deficiencia vitamínica ni nada de eso. Entonces, sí, o sea, no sé si lo leíste en algún lugar, Clarisa. No, es que a mi mamá le dieron unas vitaminas, entonces, por eso. ¿Pero se las dieron para el melasma? Sí, pero necesito buscar el frasco y ya les digo bien cuáles ¿Un eran. dermatólogo le dio vitaminas para el melasma? Se me hace rarísimo. Es raro. O sea, de las cosas orales, que era lo que yo les decía, para mí el ácido tranexámico es una maravilla, pero de ahí en fuera alguna otra cosa sistémica, no. Por ahí alguien da cloroquinas, hidroxicloroquinas, y no me parece que sea un tratamiento adecuado. De hecho, los efectos colaterales de las cloroquinas son pigmentación, entonces no sé en qué sentido. No sé si a lo mejor iba también porque se le cae el pelo y a lo mejor por eso le dieron vitaminas, no sé, pero no está indicado en el melasma el uso de vitaminas, para nada. Ujú. Gracias, doctora. Ok, chicos. Entonces, la clase pasada vimos las discromias, hemos visto ya también las enfermedades eritematoescamosas, y de estas me gustaría que me dijeran tres formas clínicas de enfermedad de eritemato escamosa. ¿Quién se anima? ¿No se animan? ¿Podría ser lo de medallón heráldico? No, esa no es. Bueno, sí tienes razón. Tres formas clínicas de psoriasis. El medallón heráldico, acuérdense que es de la pitiriasis rosada, que era una infección, que era una enfermedad que se creía que estaba en relación con un virus. Y el interglúteo, las axilas, las ingles, también el pliegue interglúteo y las axilas. Entonces, esos eran los pliegues. Entonces, la psoriasis invertida. ¿Qué otra? La de gotas, Exactamente, psoriasis en gota, que es mucho de los jóvenes y que puede estar asociado con estreptococo. Otra, ¿De la piel cabelluda? La palma. de la piel cabelluda. Otra, La palmoplantar. hipodérmica. palmo plantar, ¿sí? Pustulosis es otra forma clínica, la artritis psoriásica, la afección de las uñas. Entonces, esas serían como que varias formas clínicas. ¿Y quién me puede decir qué tratamiento utilizan para la psoriasis? Queratolíticos, Exacto, dime dos queratolíticos, Clarisa. el ácido salicílico Perfecto, y el alquitrán de hulla. perfecto, corazón. Esos son los dos que principalmente van a utilizar. ¿Recuerdas algún otro, Clarisa? Creo que había dicho también que la urea. Sí, la urea es mucho menos potente, pero algún otro tratamiento, eso es como que de primera elección y para nosotros, para nuestros países, algún otro que recuerdes. El Ajá, calcipotrol o algo así. calcipotriol, que es un análogo de vitamina D. Gracias por prender tu cámara para conocerlos, gracias. El calcipotriol, análogo de vitamina D. Ujú, muy bien. Un sistémico, ¿recuerdan? Un tratamiento sistémico para la psoriasis. El metrotixate. Metotrexate y sería la mejor elección. Tiene un metabolismo hepático, puede ser hepatotóxico, pero es una gran arma una gran arma para la psoriasis. ¿Quién me puede decir eh, un tratamiento adecuado para dermatitis seborreica? ¿O quién me puede decir qué bicho está implicado en dermatitis seborreica? ¿La anestesia? Exacto, malacesia. Malacesia, y acuérdense que, bueno, puede haber en la piel cabelluda, en los bebés, en la parte central de la cara. Y bueno, ¿alguno de ustedes tiene dermatitis seborreica? ¿O nadie? Caspar, ¿nadie? Para saber cómo podemos tratarla. ¿Quién me dice cómo se trata la dermatitis seborreica? Tetraciclinas.
Exacto. Y las tetraciclinas son importantes porque regulan la secreción de los ácidos grasos. Y por eso hoy en acné vamos a ver mucho las tetraciclinas y por eso los dermatólogos usamos tantas tetraciclinas. Entonces son tetraciclinas y eso va a quitar la seborrea, va a quitar la parte inflamatoria de los ácidos grasos. ¿Y qué otra cosa está implicada? Malacesia. Entonces, ¿qué otra cosa damos para dermatitis seborreica? ¿Qué damos para malacesia? Exactamente, antimicóticos. Yo normalmente los dejo en champú, pero pues se pueden utilizar en crema, exactamente. Entonces, ya vimos infecciones, ya vimos cambios en el color, ya vimos enfermedades con eritema y escama, ya vimos síndromes reaccionales. Si cuentan, ya hemos visto un montón de enfermedades. Hoy vamos a ver acné y rosácea, que son como que de esto vivimos los dermatólogos del acné. Y bueno, es una condición muy, muy prevalente en la población. Por ejemplo, de aquí me gustaría que me dijeran quién ha tenido acné o quién ha recibido tratamiento para acné. Chicos, Yo. claro, o sea, o sea, muchos, o sea, es una enfermedad súper prevalente. Entonces, vamos a hablar un poco de acné. Y los que hayan tenido tratamiento y los que quieran saber algo más de acné y demás, me pueden interrumpir sin ningún problema, ¿eh? Entonces, vamos a hablar de acné y rosácea y son enfermedades que hacen pápulas, sobre todo pápulas, y bueno, pústulas, comedones y demás, pero yo lo clasificaría como que vamos a ver enfermedades que hacen pápulas. Entonces, vamos a ver que el acné se puede dividir en acné y reacciones acneiformes. Las reacciones acneiformes son reacciones similares al acné, pero ya no en la edad de la adolescencia, sino que tienen alguna otra causa que ha hecho que persista el acné o que se desencadene el acné sin ser la adolescencia el pivote o el desencadenante. Y normalmente la gran mayoría de ustedes pensarán que el acné es un proceso infeccioso y en realidad es una reacción inflamatoria crónica. Por ahí muchas mamás dicen, no, es que se toca la cara y se pasa el acné para otros sitios. Eso no es así. Entonces, el acné es una reacción inflamatoria crónica de la unidad pilosebácea. Eso es lo que se enferma. ¿Y dónde hay más unidades pilosebáceas? En la cara, en pecho y espalda. Por eso esa sería la topografía del acné. Y se va a caracterizar por la presencia de comedones abiertos, cerrados, pápulas, pústulas y nódulo quistes. Para el dermatólogo es un reto, les digo, es lo que nos da de comer a los dermatólogos. Es una enfermedad de alta prevalencia, es compleja en su patogenia y va a tener una expresión clínica variada y sutil. O sea, hay una serie de cosas que les va a hacer sugerir o les va a sugerir que están implicados ciertas cosas en su patogenia. 40, 50 millones de individuos al año consultan, bueno, tienen acné, o sea, es una cantidad, o sea, impresionante de personas que tienen acné y pues por eso les digo, es la causa número 1 de la consulta. Y un pico máximo en adolescentes, el 80% son pacientes jóvenes, sin embargo, hay espérame, déjenme cerrarle la ventana, espérame. Es que del 12% de las mujeres pueden tener acné hasta los 44 años, incluso más grandes, ¿no? Por ahí algunas de sus mamás, ¿sí me escuchan todavía? Sí. Sí, doctora. Perfecto. Sus mamás seguramente son mujeres jóvenes, seguramente pueden tener también acné y los hombres también y los medicamentos pueden causar acné en los ancianos, por ejemplo. Entonces, sin duda, la gente no va a morir de un barro, ¿verdad? De un barro infectado ni nada, nadie se va a morir por eso, pero si no se trata el acné puede causar un daño físico y psicológico muy importante. Los casos de acné severos van a dejar cicatrices permanentes muy intensas y esto puede llevar al suicidio o a la ideación suicidia. En casos de acné leve o moderado, hay pacientes que tienen ideación suicida. Y otra cosa importante, bueno, pues tienen baja autoestima. Se sabe que los pacientes con cicatrices de acné tienen dificultad para conseguir empleo, tienen inhibición social y tienen más desempleo en la adultez que los que no tienen. O sea, imagínense estos pacientes que quedan con estas secuelas, pues indudablemente que van a tener un problema de autoestima muy importante. Si en la actualidad hay tratamientos tan eficientes que esto es algo que no deberíamos de ver.
Entonces, los acnés graves deben de ser tratados por el especialista y ustedes deben de dar el tratamiento inicial y referirlos. En los acnés leves y moderados deben de tener la capacidad de dar tratamiento inicial y mantener a los pacientes, ¿ok? Entonces, esa sería la idea de esto, ¿no? Entonces vamos a ver que lo que está enfermo es esta unidad pilosebácea y va a haber 4 factores principales en la etiopatogenia. Lo primero es una queratinización anormal. Entonces aquí está la epidermis, si se acuerdan, y bueno, de repente está esta invaginación que es el pelo y todos los pelos tienen asociados una glándula sebácea. Con la llegada de la adolescencia por la presencia hormonal, se enlentece el mecanismo por el que los queratinocitos por así decir, se pierden su núcleo y se descaman. Ese proceso se empieza a hacer lento y entonces se empiezan a quedar aquí los queratinocitos, pues ya sin núcleo, muertos, por así decirlo, y esto es lo que tapa la salida del folículo pilosebáceo. Entonces ese es un primer paso, ¿no? Y eso es lo que forma las primeras lesiones que se llaman los comedones. Después, por el estímulo hormonal, la glándula sebácea crece por el estímulo hormonal, sobre todo por la testosterona, y eso hace que aumente la secreción. Y si esto está tapado, pues entonces aquí hay un aumento en la secreción que se queda aquí, por así decir, por así decir, atascado el folículo. Esto va a producir cierto grado de anaerobiosis y eso provoca que las bacterias que normalmente viven en la piel sobrecrezcan y es Propionibacterium acnes es el que crece y al haber más Propionibacterium acnes, al haber más cantidad de sebo y demás, esto va a producir inflamación y bueno, son las lesiones ya purulentas en donde hay quimiotaxis de neutrófilos, etcétera. Entonces, en la pubertad, por el aumento de testosterona, tanto en hombres como mujeres, la testosterona funciona como un factor de crecimiento, va a producir todo esto que les comentaba, ¿no? Se tapa el folículo, va a producir los microcomedones. Esta testosterona tiene un efecto insulina-like y por eso se ha visto que en la alimentación, sobre todo pacientes que tienen obesidad y que comen muchos carbohidratos y que liberan grandes cantidades de insulina, pueden tener más acné. Pero fíjense qué grupo estamos hablando, pacientes con cierto grado de obesidad que tienen una dieta alta en carbohidratos. No estamos hablando de grasas. La grasa que se comen se va a la grasa de las vísceras, a la grasa que está en la cintura y demás, pero no es la grasa de la cara, no sé si me explico. Eso es una secreción glandular estimulada por hormonas y la hormona que puede estimular es insulina y la insulina está en relación con carbohidratos, ¿sale? Entonces, disculpe, doctora. sí. Entonces las personas que dicen, no comas chocolates porque te va a salir acné, ¿no es cierto? No, ese es un concepto erróneo. Pero, por ejemplo, los pacientes que tienen obesidad y que seguramente van a tener hiperinsulinismo, yo sí les dejo una dieta que no tenga o muy baja en carbohidratos. Por ejemplo, el que dice es que me salen cacahuate, me como un cacahuate y me salen granos, eso dista mucho de ser real, pero si el paciente lo dice, bueno, pues no comas cacahuates si no quieres, ¿no? Pero yo como tal no digo, no comas cacahuates, no comas nueces, no. Pero sí en el paciente obeso que tiene hiperinsulinismo, sí les restringo los carbohidratos. Entonces puedes comer chocolate si quieres. ¿Sale? Gracias. Entonces, bueno, tenemos la formación de pequeños microcomedones, por eso que les decía, ¿no? El epitelio se hace mucho más lento, la descamación de los queratinocitos ya sin núcleo, y entonces se quedan aquí tapados, empiezan a formar microcomedones, se aumenta la presión por el aumento en la secreción sebácea, y bueno, ya viene la proliferación de Propionibacterium acnes. Entonces, los comedones son estos, no sé si los alcanzan a ver bien, esos son comedones abiertos, que son los puntos negros, y aquí comedoncitos más chiquitos, más blancos. Aquí hay puntos negros y puntos blancos. Este es el inicio, ¿no? de las lesiones de acné. Y a partir de ahí, bueno, pues se puede dar todo esto de que les digo, ¿no? La proliferación de Propionibacteriums por el ambiente de anaerobiosis. Propionibacteriums, al igual que Malassezia, van a producir lipasas que van a alisar los triglicéridos y van a formar ácidos grasos libres que van a promover inflamación. Si hay inflamación, hay quimiotaxis de neutrófilos y bueno, vamos a tener esta inflamación. Y ya tenemos entonces las lesiones papulares, ¿ok? Que serían los granos, ¿no? O sea, la gente dice, tengo puntos negros, tengo puntos blancos o tengo granos.
Y después, si persiste la inflamación, se rompe el folículo. Generalmente, si se rompe por abajo, ese folículo va a dejarles una cicatriz. Y bueno, esa ruptura va a producir mayor inflamación y va a producir pústulas y sobre todo los abscesos, ¿no? El problema con los abscesos, que serían estos, los abscesos, aquí algunas pústulas, es que como saben, por definición, el absceso va a dejar cicatriz. Entonces, al paciente que vean con abscesos hay que referirlo. Se le da tratamiento y se refiere. Entonces, bueno, esto es lo mismo. ¿Qué es esto? Todo esto. ¿Quién se anima a decir qué es? ¿Sí me escuchan? Sí, la escuchamos. Son cicatrices queloides. Entonces, lesiones profundas van a dejar este tipo de cicatrización. Entonces, no hay necesidad de llegar a este punto, ¿sale? Y miren esto, o sea, son pacientes que no han sido bien tratados y entonces estas secuelas ya en estas alturas de la vida ya no debería de haber. Entonces, esto es en relación a la fisiopatogenia. Ahora vamos a hablar un poco del tratamiento, que esto sí me interesa que a ustedes les quede bien, bien claro, porque es algo que van a ver mucho en la consulta. Hasta los primos les van a preguntar, hasta para ustedes mismos. Entonces, sí me gustaría que tuvieran el conocimiento. Entonces, ¿de qué va a depender el tratamiento? De la severidad, del tipo de lesión que tenemos. O sea, no es lo mismo un paciente que desde el principio hace nódulos quísticos o lesiones muy inflamatorias que un paciente que solamente hace comedones. También hay pacientes que tienen muy poco acné, sobre todo las mujeres, pero que se trauman por lo que tienen, ¿no? Entonces, estos pacientes hay que darles tratamiento pronto, ¿no? La severidad se va a medir de diferentes maneras. El acné leve puede tener comedones abiertos y cerrados. El acné, o sea, normalmente tiene comedones abiertos y cerrados. El acné moderado va a tener comedones y ya algo de inflamación, pápulas. Acné severo, comedones, pápulas, pústulas. Y acné conglobata tiene ya noduloquistes. Este es el peor grado de acné y ese es el que requiere manejo por el especialista de manera pronta. Y también se puede dividir por lesiones, por número de lesiones. Entonces, un acné leve es un acné que tiene menos de 50 lesiones, un acné moderado de 50 a 100, un acné severo más de 100 lesiones. Entonces, ya entendimos muy bien qué es lo que condiciona las lesiones de acné. Vamos a ver que también se pueden corregir, o sea, ellas. Por ejemplo, hay que corregir la queratinización folicular, hay que disminuir la activación de las glándulas sebáceas, hay que disminuir la población bacteriana y hay que buscar un efecto antiinflamatorio. ¿Quién me puede decir cómo podemos mejorar la queratinización folicular? Algo que sepan, que recuerden, que se les ocurra. Con ácido salicílico. Ácido salicílico es una buena. El ácido salicílico no es mi preferido, pero sí es lo que se puede utilizar. El ácido salicílico es muy cosmecéutico, o sea, lo usan mucho los cosmetólogos. Nosotros tenemos algo mucho mejor. ¿Alguien sabe qué puede ser? ¿Se acuerdan? ¿Ácido retinoico? Exactamente. ¿Se acuerdan que los retinoides los usábamos en las verrugas planas? Lo que hacíamos era que provocábamos que se desprendieran esos queratinocitos que estaban infectados por los virus. Bueno, aquí funcionan de la misma forma y deben de saber que los retinoides son la pieza angular o la piedra angular del tratamiento del acné. Es la pieza más importante en el tratamiento del acné. Sirve para muchas cosas, disminuye inflamación, corrige la queratinización anormal, disminuye la secreción sebácea. Entonces, los retinoides tópicos y sistémicos son la piedra angular del tratamiento del acné. ¿Cómo se les ocurre que disminuimos la actividad de las glándulas sebáceas? Ya lo vimos en la dermatitis seborreica. ¿Qué se les ocurre? ¿Tetraciclinas? Exactamente. Exactamente. Las tetraciclinas son otro caballito de batalla muy importante en el tratamiento del acné. Y con ese mismo tetraciclina vamos a reducir la población bacteriana y además con algunos otros antibióticos. ¿Alguien sabe qué antibióticos se utilizan en el acné? Eritromicina o clindamicina. Tópicamente, sobre todo clindamicina. No sé por qué sacaron del mercado eritro, pero sí, nosotros lo mandamos preparar, por ejemplo, y funciona muy bien. Y como antiinflamatorio, los retinoides vuelven a ser parte importante. El peróxido de benzoilo es otra cosa importante. Entonces, hay un montón de opciones y ustedes deben de ir decidiendo cada uno. Hay que evitar tocar las lesiones, hay que evitar estar exprimiendo porque puede dejar cicatriz. El lavado de cara, ¿qué me dicen? ¿Cuántas veces hay que lavar la cara? ¿Cuál es la ley del acné?
Dos. Dos. Dos veces. Exacto. 2 veces. Si lavan más, se percibe como que la piel se seca y se produce más grasa. Entonces, también, si lavamos mucho, también disminuimos parte de la flora que mantiene equilibrio y eso también favorece más crecimiento de Propionibacterium acnes, por ejemplo. Entonces, el lavado debe ser 2 veces al día. Puede ser con jabón normal, un jabón neutro. Pueden ser con jabones especializados. Yo, por ejemplo, si veo un paciente que viene de un medio socioeconómico bajo, nunca le mando un dermolimpiador porque eso no va a ser la diferencia, pero son muy nice, pues sí vale la pena, o sea, consentir la piel con un buen dermolimpiador. Tratamiento tópico para comedones, retinoides como primera línea. Los retinoides tópicos son el ácido retinoico o tretinoína y el adapaleno. Y vienen en diferentes concentraciones. 0.25 el ácido retinoico, 0.1, 0.3 el adapaleno. Peróxido de benzoilo al 2.5, 5 y 10% es otro bueno y pueden venir mezclados con antibióticos si tienen algunas pápulas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, los retinoides son la piedra angular del tratamiento, se los repito y se los repito y se los vuelvo a repetir. Útiles en todas las formas de acné, muy útil como mantenimiento, de primera generación ácido retinoico, de segunda generación adapaleno, y el problema es que tiene diferentes efectos adversos, sobre todo causa mucha irritación, descamación, sensación de sequedad, y por eso la gente no los usa. Pero bueno, si empezamos con concentraciones bajas, si lo alternamos, si el día que no ponemos retinoide ponemos un hidratante, el paciente lo tolera mucho mejor. Bueno, el peróxido de benzoilo también disminuye hidrólisis de triglicéridos. También, la ventaja que tiene es que es un buen bacteriostático y que no causan resistencia. Entonces, generalmente los retinoides vienen asociados con peróxido de benzoilo y los antibióticos. Entonces, el detalle más importante es que no se reporta resistencia, pero es relativamente o más frecuente que haga dermatitis de contacto. Entonces hay que estar pendientes con el peróxido de benzoilo. Los antibióticos, pues todo el mundo sabe que el Dalacin sirve para el acné. Generalmente están combinados, les repito, con peróxido o con los retinoides. Y bueno, van a destruir Propionibacterium acnes. Y al no haber Propionibacterium acnes, disminuye la parte inflamatoria. Con el uso prolongado hay cepas resistentes, entonces hay que tener cuidado y hay que, si se juntan con adapaleno o con peróxido de benzoilo, se disminuye el riesgo de cepas resistentes, ¿no? Los tratamientos sistémicos son antibióticos orales, sobre todo tetraciclinas. A mí me gustan mucho las sulfas. Podemos utilizar hormonales en las mujeres, antiandrógenos, y la estrella pues, es los retinoides sistémicos, que es la isotretinoína. Entonces, ya en acnés moderados a severos empezamos a utilizar ya los antibióticos orales o cuando las combinaciones tópicas no hubo buena respuesta y vamos a ver que las tetraciclinas disminuyen el proceso inflamatorio. Las estrellas son las tetraciclinas, doxiciclina y minoxiclina. También está la limeciclina y vamos a ver que inhiben la síntesis de proteínas, son antiinflamatorios. Cosas importantes cuando van a recetar tetraciclinas es que se da 1 hora antes o 2 horas después de comer. Yo prefiero 2 horas después porque en ayuno son bravas para el estómago, dan mucha gastritis. En algunos casos yo uso tetraciclinas, pero mucho más trimetoprim sulfa. El problema del trimetoprim sulfa son las farmacodermias. Yo siempre le pregunto al paciente si en la familia alguien es alérgico a sulfas y si hay alguien alérgico, no las doy. Porque la sensibilidad o la posibilidad de reacciones alérgicas a fármacos en familiares es relativamente alta. Yo les puedo decir que en mi casa, en mi familia, todos somos alérgicos a las sulfas. Entonces, siempre lo pregunto. Los hormonales es efectivo en las mujeres con acné que tengan o no tengan problemas de hiperandrogenismo. Si fallaron los retinoides tópicos, podemos utilizar isotretinoína o podemos utilizar hormonales y funcionan bien, ¿no? Funcionan muy bien en las mujeres jóvenes que ya no son adolescentes, funcionan muy bien y tienen un efecto antiandrogénico. El acetato de ciproterona es mi consentido para esto y los nombres comerciales son Diane o Yasmín, a lo mejor lo han escuchado. Y es una combinación de ciproterona con algún progestágeno y funciona muy bien. Se utilizan por varios meses. Y la espironolactona, que es un diurético, bloquea también los andrógenos. La dosis
terapéutica para el acné son de 100 miligramos. El problema es que pues tenemos a las pacientes orinando todo el día, entonces si lo vamos a dar hay que darlo siempre por la mañana para que en la noche no tengan problema. Y vigilar la presión arterial porque les puede bajar la presión arterial. Y cuando tenemos acné nódulo quístico, pues la elección es isotretinoína. Miren estos pacientes, pues pobres pacientes, ¿no? Lo utilizamos de primera elección, como primera línea de tratamiento en acné nódulo quístico severo y en acné severos que son refractorios a tratamiento. Cuando los pacientes tienen ideación suicida, pues también lo damos porque mejora mucho. Y hay una forma de acné con necrosis que se llama acné fulminans, como esto, en donde pues indudablemente que es la primera opción. La isotretinoína, cuando se da por el tiempo suficiente, va a disminuir la producción de sebo y va a producir atrofia de la glándula sebácea. Entonces, si lo damos suficiente tiempo, y suficiente tiempo es dar una dosis final de 100 hasta 150 miligramos por kilo dosis total. Esto hace que la glándula se haga mucho más pequeña, ya no tenemos tanto sebo, y si no hay sebo, entonces ya no vamos a tener tampoco tanto Propionibacterium acnes. También como buen retinoide, van a normalizar la queratinización folicular y ven los resultados, ¿no? O sea, este paciente con poca respuesta quedan hermosos, ¿no? Este paciente con estos abscesos tan importantes, pues digo, sin duda ha quedado algo de cicatriz. Probablemente no fue muy a tiempo el tratamiento, pero pues la mejoría es indiscutible, ¿no? Y en ese tipo de pacientes con estos grandes abscesos, sí, yo normalmente lo que hago es darles isotretinoína, dreno estos abscesos y les pongo algo de triamcinolona, curiosamente un poco de esteroide, y eso previene mucho la parte cicatrizal. La isotretinoína tiene sus efectos adversos, hay que avisarlos, algunos o los más frecuentes a los pacientes. Y lo más frecuente es que se hace sequedad, ¿no? Sobre todo de la piel y las mucosas. Y el otro que yo veo muy importante, elevación de colesterol y triglicéridos. Y yo sobre todo cuando hago la historia clínica hago énfasis. Y si los padres tienen o los abuelos tienen dislipidemia, siempre les pido a ellos colesterol y triglicéridos. Boca seca, ojo seco, mucosa nasal seca, pueden tener epistaxis, fragilidad en la piel. Algunos pueden tener craneal y depresión. Entonces, es rara la depresión, pero híjole, yo por lo menos ya aquí ya tuve 3 pacientes que se deprimieron y pues sí es como que todo un tema, ¿no? La teratogenicidad es importante, como son mujeres jóvenes, mujeres que están en edad reproductiva y demás, es importante que se use un anticonceptivo, que se hable muy claramente de los efectos colaterales y después de un mes de suspender la isotretinoína se pueden embarazar los pacientes. Otras opciones de tratamiento, esteroides intralesionales en los grandes abscesos, se puede echar mano de peeling químico, microdermabrasión, luz azul, que es como eso, y la luz azul se supone que disminuye la población de Propionibacterium acnes, y la dieta, que es muy controvertida, ¿no? Entonces, ya lo habíamos visto. Para mí, los pacientes que tienen hiperinsulinismo deben de estar a dieta. Por ahí muchos les quitan la leche y una serie de cosas. La verdad es que yo no quito la leche, solamente en pacientes que tienen, ¿cómo se llama? Que tienen hiperinsulinismo, sí les mando dieta con bajo índice glucémico. Entonces, a veces el acné persiste en la edad adulta. Mujeres jóvenes que no son adolescentes empiezan con acné a la edad adulta y eso tiene que ver con las reacciones acneiformes, que era lo que les iba a comentar. Y las reacciones acneiformes se presentan en pacientes no adolescentes y que tienen un cuadro clínico pues prácticamente de acné. Y esto puede ser una causa muy importante, los cosméticos. Entonces son estas mujeres que ven 150,000 tutoriales de YouTube, que se ponen 150,000 cremas en la cara para que no vaya, para no envejecer. Y pues la gente joven tiene la piel grasosa y pues mientras más cosas se pongan, pues más lesiones van a tener. Una mujer joven, como ustedes, chicas, lo único que tienen que hacer es lavar su cara 2 veces al día, a lo mejor en la mañana poner un protector solar y en la noche algún hidratante ligero.
y no necesitan más nada, ¿no? Pero ahora se ponen el suero y la crema y el tónico y el protector y el maquillaje y pues obviamente pues acaban con las caras terribles, ¿no? Entonces, es una cosa súper frecuente, ¿no? Mujeres jóvenes, pero que usan muchas cremas. También hay que descartar problemas endocrinológicos, ¿no? Ay, Dios, cualquier condición que cause hiperandrogenismo, pues va a tener acné y de entre esos el síndrome de ovario poliquístico es el principal y son mujeres que tienen hirsutismo, que tienen mucho vello y que tienen periodos menstruales irregulares y que tienen acné. Entonces, esas pacientes hay que tratarlas con antiandrógenos, además del ovario poliquístico, que es lo más frecuente. Enfermedad de Cushing, la hiperplasia suprarrenal y los tumores suprarrenales son otra causa frecuente de acné. Y pacientes estos pacientes generalmente tienen pápulas y pústulas, no habían tenido, ¿cómo se llama? Historia de acné y de repente les sale sobre todo en la barba y se exacerba en el periodo menstrual. Ahí también hay que dar antiandrógenos y acuérdense que cuando ven mujeres jóvenes con acné en la zona de la barba, tienen que pensar en un problema de hormonal, ¿no? Entonces dicen que el acné que está en la mitad de la cara, en la zona mandibular, es un acné por hormonas. También las vitaminas y la proteína, que ahora los jóvenes que se quieren poner muy mameyes y van al gimnasio y toman 20,000 cosas, están llenos de barros, ¿no? Entonces la proteína y las vitaminas del complejo B, todo lo que es Bedoyecta, Doloneurobión, que todo el mundo se quiere poner porque está débil y demás, bueno, eso causa brotes de acné muy severos. Yo les puedo decir que los 2 peores casos de acné que he visto han sido por vitaminas. Entonces, de repente el médico general es muy dado a que si no sabe qué darle a algún paciente, les da vitaminas y nosotros vemos constantemente pacientes con acné y reacciones muy fuertes por vitaminas. Otros fármacos, los corticoides orales o tópicos, van a producir acnés. Se dice que son acnés muy monomorfos, como que todo igual, las mismas tipos de lesiones, o todos tienen pústulas, o todos tienen pápulas, o todos tienen comedones y pueden salir en diferentes lugares, ¿no? El estrés también, ¿no? Por aumento de los andrógenos adrenales puede causar algo de acné y algunos tratamientos, ¿no? Por ejemplo, un viejito con acné dicen cómo, bueno, esas terapias biológicas pueden causar también acné en los pacientes ya mayores, ¿no? Entonces, bueno, siempre es importante hacer una historia clínica, o sea, aquí era lo que les decía, ¿no? Con qué se lavan la cara, qué cremas se ponen, si usan maquillaje, si toman medicamentos, si tienen alteraciones en el periodo menstrual, etcétera, etcétera, etcétera. Es ir buscando porque si no quitamos esos aspectos, pues el paciente va a recaer o no va a tener una buena respuesta. Dudas, porque se me hace que dudas sí van a tener muchas de acné. Yo sí tengo una duda. Ajá. Por ejemplo, el que acaba de mencionar de que a las mujeres les da más el acné en la barbilla porque es hormonal. Para el tratamiento, si ya están, por ejemplo, tomando un tratamiento para alguna de las enfermedades que dijo, ¿no se vería como más afectado o la eficacia sería menor? O sea, si es, mira, por ejemplo, el acné no sé si entendí muy bien, pero por ejemplo, si tenemos ovario poliquístico y no tratamos el ovario poliquístico, aunque demos tratamiento de acné, el paciente va a seguir teniendo acné, excepto si damos isotretinoína, pero cuando suspendamos la isotretinoína va a volver el acné porque sigue habiendo la disregulación del ovario poliquístico. Entonces, el tratamiento debe ser a la par. Por ejemplo, se les da antiandrógenos como Diane, Yasmin, la ciproterona, y junto con eso nosotros damos retinoides tópicos, por ejemplo, y sería como que una muy buena combinación. Aunque no tengan ovario poliquístico, si yo tengo una mujer adulta, joven, que tiene acné y tiene la barbilla, yo sí les dejo Diane, por ejemplo, o Yasmin, aunque no tengan detectado ovario poliquístico y mejoran muchísimo. Entonces, no sé si contesté la pregunta, pero sí, no sé, tú dime. Sí, sí le respondió. Es que, o sea, tenía esa duda como ya están como con ese tratamiento, no sabes si se tiene que tomar a la par o cómo sería,
pero ya me lo explicó. Sí, es importante hacerlo a la par. O sea, por ejemplo, es que se quita, por ejemplo, la parte del estímulo androgénico, pero no sea mejor, con el tratamiento tópico mejoras la parte de la queratinización y de la inflamación. Entonces, dar como monoterapia, por ejemplo, solamente ciproterona no va a ser suficiente. No va a ser suficiente. Luego hay mujeres que no quieren tomar hormonales y entonces les dejo espironolactona, por ejemplo. Y luego, por ejemplo, hay pacientes que les dejo isotretinoína, funciona muy bien, y las mando con el ginecólogo para que lleven tratamiento a la par. Y si, por ejemplo, si está tomando hormonales y aparte los que le da el ginecólogo no, o sea, es que, bueno, por ejemplo, a mí me han dicho que con todos los hormonales, pues, te sale muchísimo más el acné y así, entonces no es como contradictorio. Pero es que depende, o sea, si el hormonal tiene ciproterona y en realidad tienes ovario poliquístico, te va a funcionar. Pero, por ejemplo, los anticonceptivos normales sin ciproterona a veces pueden causar un aumento en el acné. Y eso es una cuestión personal, no es en todos, porque si no todas las mujeres que toman anticonceptivos tendrían, pero a algunas pacientes sí les puede causar los hormonales acné, pero la ciproterona como tal, no. Ah, ok, sí, eso era lo que quería como entender. Gracias. Ok. ¿Alguien más, chicos? Doctora, por ejemplo, había mencionado que hay una cierta edad para que el acné sea a causa de, pues, de la adolescencia así, y que después de cierta edad ya es por otros factores. ¿Después de qué edad ya se debe de pensar en que no es por la adolescencia o así? Después de los 22, 23 años, ya deberían de pensar en que no es la adolescencia. O sea, hasta los 20, 21 años todavía se lo podemos achacar a la adolescencia, después ya no. Ahora, déjenme decirles algo importante. Por ejemplo, hay familias que tienen acnés muy, muy severos, que tienen cara muy seborreica, que tienen acné, pero lo tienen acné continuo, ¿no? O sea, nunca se les quitó el acné. Y esos pacientes, pues generalmente tienen un factor genético ahí favorecedor. Pero, por ejemplo, una mujer que tuvo poquito acné en la adolescencia y de repente a los 25 años se llena, si no es por medicamentos o si no es por, ¿cómo se llama? Por una mala rutina, seguro va a tener un problema hormonal, ¿eh? Quieren que bueno, vamos a salirnos y le seguimos, nos volvemos a meter, ¿sale? Ok. Vale. Y por ejemplo, había mencionado que se podría dar isotretinoína. ¿Eso como cuánto tiempo se tendría que dar en un acné como, no sé, leve o moderado? En un acné leve difícilmente yo daría isotretinoína, pero acnés moderados que no responden, acné severos, mira, lo ideal es dar una dosis total de 100 miligramos por kilo y te lo pongo así de este tamaño. Un paciente de 60 kilos tendría que tomar 6,000 miligramos. Cada caja de isotretinoína te da 600 miligramos. Entonces te tendría que tomar 10 cajas de isotretinoína, más o menos 10 meses. Fíjense, por ejemplo, acné es en donde nosotros estamos prácticamente ciertos que es por una mala rutina, porque no tiene antecedentes familiares de acné, porque prácticamente no tuvo acné en la adolescencia, porque no tiene un fenotipo de acné hormonal, por ejemplo. En esos pacientes le puedo dar 4 o 5 meses de isotretinoína, pero por ejemplo, en jóvenes, por ejemplo, 14, 15 años que todavía les falta varios años de acné, yo sí les dejo caer la dosis completa, mínimo 100 miligramos por kilo, en acnés muy severos hasta 150 miligramos por kilo. Si ya, les digo, si ya empiezo alrededor de los 18, 19 años, a veces les puedo dejar un poco menos de tiempo, pero, o sea, lo ideal para evitar que a los pacientes estén recayendo y recayendo, lo más importante es completar esa dosis mínima. También les puedo decir que hay pacientes que he tenido que tratar por 2 a 3 años con isotretinoína, dosis pequeñas. Por ejemplo, doy 1 miligramo por kilo, cuando pesa 60, perdón, doy más o menos una dosis de 20 miligramos al día y una vez que se controlan, dejo 20 miligramos 3 veces a la semana, pero por un tiempo muy prolongado. Y prolongado me refiero a años, porque en el momento en que se los quita les vuelve a salir. Eso es excepcional, pero es algo que sí hago. Y el año pasado salió una cohorte de pacientes
que recibieron isotretinoína o han estado recibiendo isotretinoína por muchos motivos por 7 años y la verdad es que prácticamente sin efectos colaterales. Entonces, es un medicamento, por ahí nosotros en dermatología cuando leemos dicen que va a ser la droga del siglo porque además es un gran antienvejecimiento. Estos pacientes que les digo que siguieron durante 7 años no han tenido que usar, por ejemplo, algo tan sencillo como lentes para vista cansada, porque son pacientes adultos ya con los acnés, no de los adolescentes, y con un efecto sobre el rejuvenecimiento muy, muy importante. O sea, son pacientes que mantienen su piel muy bien porque este recambio acelerado del epitelio hace que el epitelio sea mucho más joven, por así decirlo, mucho más renovado, y entonces lo utilizan, o sea, tienen efectos anti-envejecimiento muy importantes. Entonces, ¿cuánto tiempo? O sea, depende, sí, pero lo ideal es llegar a una dosis total de 100 miligramos por kilo. Gracias, doctora. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una. Dime. ¿El que fumes afecta tu acné? Pues no, no deberían de fumar, pero no. Ah, bueno. Es más la parte de la dieta. Pero por ejemplo, fuma si envejece, por ejemplo. O sea, eso sí es una demostración y sí hace que la piel tenga un envejecimiento prematuro. Pero no te va a salir más acné por fumar. Ah, ok. No es buen Gracias. business fumar, chicos. No es buen business. No, ya sé que no es muy. Doctora, y por ejemplo, a las personas que ya tienen como unos 40 años y así, y les sale acné, ¿por qué les saldría acné? O sea, como que en su juventud nunca tuvieron pues presencia de acné. Es lo que les decía, o sea, normalmente ahí hay una causa y las causas principales son, 1, medicamentos, 2, malas rutinas, eso es súper frecuente. ¿Sabe? O sea, por ejemplo, yo veo muchísimo gente que toma proteína, vitaminas, todo eso le saca acné. O sea, cuando yo veo un paciente a los 35, 40 años que debuta con acné, le estoy pregunte y pregunte y pregunte hasta que veo la causa. Y por ejemplo, ahora con el COVID, ven que se utilizan mucho los esteroides, pues nosotros vemos un chorro de pacientes con acné, por esteroides, por ejemplo. Entonces, pero hay que estar preguntando porque luego a los pacientes se les pasan esas cosas. Ven, por ejemplo, la gente, no sé si ustedes han escuchado hablar de Barmisil, Sinalar, Cuadridem, Barmisil sobre todo, ¿no? O Gelmicin. Son cremas que se utilizan para todo. Es más, si le buscan tantito hasta en su casa van a ver. Son esteroides y la gente no sabe. Entonces, como funcionan maravillosamente, se los ponen y pues luego lo quitan y les salen unas reacciones de acné terribles, ¿no? Hay por ahí en el mercado cremas con esteroides. Por ejemplo, no sé si han escuchado hablar de la crema milagrosa, crema de la tía Mana, todo este tipo de cosas que se utilizan mucho en las comunidades, sacan acné porque tienen esteroides. Entonces hay que hacer una búsqueda muy importante para hasta un tumor suprarrenal, por ejemplo. Un paciente que no ha tenido acné y en la etapa adulta presenta acné, hay que buscarle la causa. Y esas son las más frecuentes. Gracias, doctora. Es que sí se me hacía raro porque, por ejemplo, mi mamá tiene acné a veces, o sea, en ocasiones, y pues ella come como que muy saludable, todo, toma mucha agua y así. Entonces, por eso como que me sacaba de onda. Puede tener una rutina que no sea la adecuada y puede, ¿cómo se llama? Tomar algún medicamento, por ejemplo, cuando son muy fitness y demás, si hacen ejercicio, luego toman proteína, esa es una causa súper frecuente. Como las dos principales, habría que ver si no hubiera alteraciones menstruales, porque eso también puede ser un factor, pero sí hay que investigarle, porque indudablemente que tienen un factor desencadenante que si no lo identifican, pues va a seguir el factor y va a seguir con acné. Sí, doctora, gracias. Bueno, me voy a apurar porque creo que a las 5 tienen clase, ¿no? Sí. Entonces voy a ver rosácea y guardamos las preguntas para después. Entonces, rosácea es más chiquita la clase, es una dermatosis crónica también de origen desconocido, pero ya se sabe que hay varias cosas que favorecen la rosácea, ¿no?
Es más frecuente en mujeres blancas. Yo aquí lo veo mucha rosácea y generalmente es una enfermedad de adultos jóvenes y de adultez media, entre los 30 a los 50 años. Sin embargo, hay una forma de rosácea infantil, que es poco frecuente, pero la hay. Se clasifica dependiendo de las lesiones que tengamos: eritematosa, pápulo-pustular, que es como muy frecuente, y la etapa final, que es la formación de fimas. Ahorita vamos a ver lo que es un fima, y la rosácea ocular. Entonces, generalmente son rosáceas oculocutáneas. Entonces, vamos a ver que hay siempre que puede haber una predisposición genética y se va a relacionar con factores infecciosos, seborreicos y alimentarios, más que infecciosos, como la presencia de un parásito, ¿no? Entonces, vamos a ver que es la presencia de este parásito en mayor cantidad va a producir cierto grado de inflamación y alteración de la microcirculación de los capilares y liberación de sustancias inflamatorias, y por eso los pacientes siempre están rojos. Entonces, vamos a ver que las formas donde hacen pápulas está relacionado con un aumento de Demodex folliculorum. Demodex es un parásito que todos tenemos, y los pacientes con rosácea tienen más Demodex. Y entonces esto, bueno, pues el hecho de que haya más Demodex produce hipersensibilidad, produce inflamación y aumento del flujo vascular, el flujo sanguíneo, y eso es lo que causa que las caras estén rojas. Cuando hay un aumento en este flujo vascular, eso hace que hagan de cuenta que un mayor riego vascular, y eso provoca que las glándulas que están ahí normalmente proliferen y que se forme tejido fibroso, que crezca, por así decir, el tejido. No sé si se acuerdan que cuando vimos erisipela, el hecho de que los pacientes tuvieran inflamación constante de la extremidad y demás iba a causar elefantiasis por aumento de la inflamación. Lo mismo sucede en la rosácea. Entonces, el aumento vascular, el aumento o la persistencia de inflamación va a causar que el tejido blando crezca. Entonces, rosácea se define como eritema persistente en la porción central de la cara que dura más de 3 meses. ¿Ok? Los criterios son enrojecimiento, pápulas, pústulas y telangiectasias en las zonas convexas, y los criterios secundarios es ardor, un poquito de edema, descamación, cambios oculares y los fimas, ¿no? La topografía de la rosácea, perdón, es cara, dorso, es que mi señor está aquí haciéndome caras, pero bueno, cara, dorso y alas nasales, las mejillas, la zona medial de la frente y el mentón, o sea, todas las partes que son convexas. Y la morfología es eritema, telangiectasia, seborrea, va a haber pápulas, pústulas y rinofima. Es una enfermedad de evolución crónica con exacerbaciones y remisiones, y eso sería el eritema facial, ¿no? De las pacientes. Es un eritema persistente por más de 3 meses que se exacerba muchísimo con el sol, se exacerba muchísimo con los cambios emocionales. Son las pacientes que les dicen cualquier cosa y se ponen rojas. Entonces, así son los pacientes. Y miren cómo tiene esta chica todas estas telangiectasias. Son parte de este aumento que hacen que aumente el flujo. También aquí un poquito de telangiectasias. ¿Ok? Y esa es una rosácea pápulo-pustular. La rosácea es prima del acné, pero la rosácea no tiene comedones como lesión elemental primaria. Lo que tiene son pápulas y pústulas en esta parte central de la cara. Miren, el mentón también se afectan mucho los ojos, ¿no? Miren, aquí está también con pústulas, ¿ok? Y este eritema. Miren esta pobre mujer. Aquí se agregaron comedones, pero se agregaron comedones porque se ponía esteroides. Entonces aquí tenemos una cuestión mixta, ¿no? Una reacción acneiforme en una paciente con rosácea. Miren cómo se ve la nariz. Siempre la nariz está muy afectada. Miren las pápulas, las pústulas. Y esta sería la etapa final de la rosácea. O sea, tanto enrojecimiento, tanto aumento en la cuestión vascular provoca que el tejido, ¿cómo se llama? Que el tejido crezca y hace esta fibrosis glandular. Y bueno, pues eso es ya todo un problema. Es la etapa final de la rosácea. Miren estas narices grandes, rojas, como de jitomate. Entonces, la evolución es una evolución crónica. La afectan, por ejemplo, muchos cosméticos, porque nuevamente, ¿no? Al haber seborrea y demás,
crece más el Demodex. La luz solar o el calor y la luz solar provocan vasodilatación y eso aumenta el eritema, igual que las bebidas calientes, igual que el vino, igual que las especies, ¿no? Entonces es importante decirles a los pacientes que no tomen bebidas muy calientes, que disminuyan sobre todo el vino tinto, que no coman comida muy condimentadas. El tratamiento, entonces es muy sencillo si lo pensamos en todos los factores que están apareciendo. También son pacientes que tienen seborrea, entonces utilizamos nuevamente las tetraciclinas para disminuir la secreción de las glándulas. Para mí son súper importantes las tetraciclinas. La doxiciclina es la elección, 100 miligramos al día. A mí me gusta la aminociclina, pero bueno, las tetraciclinas, cualquiera de ellas les va a mejorar. Se utilizan por un par de meses. Y como vimos, en la dermatitis seborreica teníamos de agente implicado, malacesia es un hongo y por eso se usa antimicótico. En el acné usamos tetraciclinas como antiseborreicos, pero utilizamos ahí antibióticos porque Propionibacterium acnes es el que está implicado. Y aquí en la rosácea lo que vimos es que es Demodex, que es un parásito, y entonces aquí además de las tetraciclinas usamos antiparasitarios. Y de los antiparasitarios, pues el metronidazol tópico y la ivermectina, ¿se acuerdan que ya habíamos visto ivermectina en la sarna? Pues hay ivermectina tópica y funciona maravillosamente bien. Como segunda línea de tratamiento podemos utilizar peróxido de benzoilo y clindamicina. También se ha reportado el ácido acelaico. En casos que no responden, isotretinoína. Yo soy fanática de la isotretinoína para la rosácea. Dejo dosis bajitas, 20 miligramos 3 veces a la semana, por tiempos muy prolongados, y eso les ayuda a los pacientes a mantenerse sin reactivación y les cambian la vida. Y ya después utilizamos algo de láser. Aquí en la ciudad hay un láser para quitar lo rojo de la cara y se puede utilizar láser de CO2 para quitar el rinofima. Yo les hago a los pacientes algo que se llama electrocirugía. Con un cauterio les pelo la nariz, o sea, les hago un raspado en la nariz para quitarles el volumen. Se puede utilizar fotoprotección, lo uso, y les digo con la electrofulguración y la dieta, que era lo que les decía, ¿no? No alimentos calientes, no alimentos muy condimentados, picantes, ¿no? Y estos fueron, pues, o sea, la rosácea existe desde hace mucho tiempo y este es un clásico de la dermatología, ¿no? ¿Sale? Pues creo que ya estamos por terminar el tiempo. No sé si tenemos 5 minutos de preguntas, chicos. Doctora, tengo una dudita. Ajá. Por ahí le envié un correo, o si me puede pasar su correo para enviarle uno, porfa. Sí. Es Pepich. Bueno, si quieren se lo mando a Fanny y se lo piden. Va, gracias. De nada. Doctora, yo tengo una pregunta. Ajá. Bueno, ahorita con lo de la pandemia he estado viendo que por el uso de la mascarilla también sale acné. ¿Ese tipo de acné cómo se trata? ¿Por el uso de la mascarilla? O sea, ¿por el cubreboca? Sí. Mira, más que es el uso de cubreboca, es que con el uso de cubreboca y si además se ponen cremas, eso provoca una oclusión. Y entonces, por eso los pacientes están teniendo mucho problema con el cubreboca. Entonces, se trata igualito, o sea, con un poco de tetraciclina. Por ejemplo, si no son lesiones muy inflamatorias, yo uso la combinación de peróxido de benzoilo con clindamicina, un nombre comercial es Duosite, y lavado de cara 2 veces al día y poner el medicamento por la noche y no ponerse nada por la mañana. O sea, les digo, es que de repente nos ponemos muchas cosas. Entonces, si tenemos la cara grasosita y después nos ponemos que la crema y no sé qué, y luego lo ocluimos con el cubreboca, pues tenemos ahí como que el caldo perfecto para tener lesiones. Entonces, yo normalmente les doy peróxido de benzoilo con clindamicina, les dejo un poquito de tetraciclina, el lavado de cara 2 veces al día y que no se pongan nada por las mañanas para que no se ocluyan las cremas y no favorezca la salida de acné. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Yo tengo una duda. ¿Qué pasa si un hombre tiene granitos en la barbilla? Fíjate que tienen que diferenciar acné con foliculitis de la barba.
Entonces, la foliculitis de la barba, las únicas lesiones que tendría serían pústulas atravesadas con un pelo, como ustedes ya bien saben. Entonces, si tienes foliculitis, pues normalmente hay que utilizar, no sé, clindamicina tópica, mejorar la cuestión del rasurado y a lo mejor lavar con un jabón antibacterial. Pero si es acné, yo generalmente daría tetraciclinas y tratarlo igual que cualquier otro tipo de acné. Cuando es problema por la barba, tienen que tener cuidado con, por ejemplo, con el rasurado, con cambiar el rastrillo, si es foliculitis. Pero tendrán que diferenciar si es foliculitis o es acné. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Tenemos 3 minutos antes de que se Yo vayan a tengo su... una, doctora. Dime, Clara. Para tratar cualquier tipo de secuela de acné, ¿hay como un límite tope de láser que debemos dar? Mira, no hay un límite. La piel se va sensibilizando un poco y es más bien la tolerancia. Pero normalmente con los láseres que se utilizan en la actualidad, que se llaman la elección es CO2 fraccionado o Fraxel, más o menos hay que dejar que la piel descanse 2 o 3 meses antes de dar otra sesión de láser. Y normalmente les dan de 2, 3, hasta 4 o 5 sesiones y es más bien la tolerancia. Y si el paciente sigue notando avances, lo puede seguir haciendo. Entonces, o sea, no es decir, ya hazte 2 y ya no puedes hacer más, no. Pero sí, no todos los pacientes toleran tantas sesiones de láser, ¿eh? Pero funciona bien, es el estándar de oro, el láser de CO2 fraccionado es el estándar de oro para el tratamiento de cicatrices por acné. Gracias, doctora. No, ¿de qué? ¿De qué tienen clase, chicos? De metodología. Bueno, pues entonces los dejo para su clase de metodología, y yo me pongo de acuerdo con Fanny para pues terminar el programa. ¿Cuándo es el examen? El 28. Ok, tenemos un poquito de tiempo, chicos. Entonces yo me pongo de acuerdo con Fanny